Por un lado, haciendo una revisión de material bibliográfico, en los términos normativos, en los términos estadísticos en educación superior, aparecen muy difuso dos partes de una moneda que tienen que ver con el tipo de régimen, con lo que se llama público y privado. Constata a nivel mundial que, salvo 2 o 3 países que no tienen las formas dominantes, como podría ser Cuba, no hay ningún país que su sistema nacional de educación sea exclusivamente público, y tampoco hay un país donde sea exclusivamente privado. Si aparentemente las dos esferas que se caracterizan no pueden ser cumplidas por el Estado o por el mercado, como ustedes quieran llamar. En términos de la organización académico-administrativa, esto en lo público-privado se desplaza en un espectro que va desde escuelas públicas completamente reguladas por el Estado hasta el otro extremo presentado por escuelas privadas en subsidios públicos y bajo escasa regulación estatal. De ahí que, en los términos actuales, público-privado para los que trabajan en el superior, el acuerdo tiene que ver con 2 dimensiones: el grado de autonomía para tomar sus propias decisiones y que al menos un poco más del 50% del presupuesto sea o público o privado. Y eso es lo que hace decir público-privado. Pero en la práctica encontramos, incluso en este país, universidades públicas que deciden su toma de decisiones, pero que compiten en el mercado como si fueran universidades privadas. Por el otro lado, hay universidades, pero no, la mayor parte de la gente no sabe, pero desde 1950 el Estado-Nación de este país destinaba al menos 50,000 pesos al TEC de Monterrey, que se supone es una instancia privada. Muchos dicen que no era financiada, porque ahora se debate sobre si pueden o no detectar recursos federales este tipo de instituciones. Por el otro lado, en el pizarrón está esa parte que de repente a mí me aqueja, que es buscar datos, que algunos llaman datos duros, aunque yo no estoy de acuerdo, y entonces me di a la tarea de armar la Estadística Nacional de Educación Superior a nivel de licenciatura, sin tomar en cuenta normales, ahorita les explico por qué, porque ellos tienen matrícula restringida y entonces toda una serie de supuestos no funcionan, y la matrícula que tienen no cubre ni siquiera el 5% de la matrícula nacional, y la reciente llamadas universidades indígenas, universidades politécnicas y este tipo de instituciones. El censo está hecho por la NUYES, y de lo que voy a hablar es no de las instituciones que existen, sino de las que tienen registro en la NUYES, porque habrá algunas que, siendo con las características que son, no están registradas. ¿Qué tengo en el archivo de datos? Lo que ustedes están contemplando ahí. Voy a tener información para 2 años, 1990 y 2000, tratando de buscar unas cosas que se llaman tendencias o cosas semejantes. Tengo el tipo de régimen, que es privado-público. Tengo la clave del Estado, porque tengo los 32 estados, la información está puesta a nivel de Estado. Tengo el tipo de institución. Por institución entiendo, de acuerdo a este país, que en la educación superior tenemos una cosa que se llaman universidades, otra cosa que se llaman institutos tecnológicos superiores tipo CEP, tenemos otros que se llaman institutos tecnológicos superiores estatales, y tenemos otra denominación muy amplia que se llama otros, que alberga como 30 subtipos. Allí hay conservatorios, subsistemas, hospitales, y luego están los propiamente institutos tecnológicos. Por tipo de régimen son públicos y privados, y entonces, como por ejemplo en las universidades hay universidades
universidades, entonces hay una segunda clasificación que es el subtipo. Y universidad estamos hablando, por ejemplo, de la UPN, que es pública, pero no es autónoma, pero no es estatal, por eso es una universidad. Tiene un régimen de desconcentración un tanto diferente a lo de los demás. Y el régimen privado, nada más tenemos las universidades. Después hay una serie de comentarios que tienen que ver, por ejemplo, que una institución en el 90 se llamaba centro y en el 2000 cambió a colegio, o una universidad que aparecía como universidad, aparece después como tecnológica. Después está el nombre propio de la institución, la ciudad o las ciudades donde imparte cursos y la forma de organización académica. En ese caso también hay una pública que tiene puras unidades, pero también hay facultades, escuelas y diversas. Y finalmente está el área de conocimiento que engloba los planes de estudio que da. Son 6 para NUYES, va desde la área 1, que es lo que tiene que ver con lo rural, agrícola, ganadero, hasta el área 6, que tiene que ver con ingenierías y ese tipo de cosas. Después está lo que llamamos subárea. Si un área de conocimiento puede tener entre 1 y 20 subáreas, dependiendo de qué estemos hablando. Administración, por ejemplo, en una subárea puede tener 20 planes de estudio, mientras que física puede tener solo 2, por ejemplo. Finalmente está el plan de estudios en su denominación. Como ven, cada una de estas cosas tiene una clave, porque es más fácil para mí manejar números que letras, sobre todo teniendo una ortografía. Después va a aparecer el primer ingreso hombres, primer ingreso mujeres, luego el primer ingreso total, y lo mismo para la matrícula, para ingreso y titulación. En general, para el año 1990, ingreso hombres-mujeres no está, solo está el total. Sucede algo semejante con la matrícula, con el ingreso y con la titulación. En el año 2000 ya está desglosado para ambos. ¿Qué me he encontrado en términos de una segunda exploración de datos? Hemos encontrado junto con Javier, aunque Javier por alguna extraña razón dice que no lo nombre, pero estoy obligado a nombrarlo, si no quedaría conveniente nombrarlo. Este es un primer cuadro. Lo que estamos haciendo ya es trabajar a nivel nacional. Está trabajado por regiones. Hay 6 regiones de NUYES, desde el noreste hasta el área metropolitana de México, por áreas de conocimientos, áreas público, privado, todo lo que se les ocurre. ¿Qué encontramos, por ejemplo? Encontramos que si tenemos el número de instituciones, no está hablando del número de campus, sino el número de instituciones, para 1990 en el cuadro, con amarillo está resaltado en porcentajes por columna, es decir, dentro de las públicas, que es la primera columna, para las 6 regiones de NUYES, donde está concentrada la matrícula. En este caso es en la región sureste, que tiene el 24.22%, mientras que las privadas está su matrícula, el número de instituciones está concentrado en el área metropolitana de Ciudad de México. Juntando públicas y privadas, la que tiene más instituciones en el 90 es la región noreste. Espero que sepamos geografía, porque yo no me acuerdo los estados. En el 2000, en cambio, por ejemplo, para las universidades, para las instituciones públicas, mantiene el sudeste la primacía en número de instituciones, pero en las privadas cambió hacia el centro-sur, y en el total de instituciones también cambió. Si queremos ver ahora cómo está el número de instituciones por región, es decir, qué porcentaje son públicas y privadas, en la primera parte encuentran, por ejemplo, en los años 90, en la región 1, curiosamente, el número de instituciones 50-50. Mientras que en la región sureste, que es donde se da el mayor contraste, el 76.5% son públicas y el 23.53% son privadas. Y para aquellos que acostumbran a generalizar, ojo, en 1990
1990, el área metropolitana Ciudad de México, el número de instituciones que son 70, solo 12 son públicas. Entonces, cuando hablamos que hasta 2000 se está privatizando, pues el área metropolitana ya está radicalmente privatizada en 1990. Mientras que para el año 2000, la que va a aparecer con una mayor proporción de matrícula de instituciones públicas va a ser la región noreste, que tiene un 41.49%, y en el área metropolitana Ciudad de México hay más privadas, también crecen las públicas, pero porcentualmente la distribución crece un 1%, o sea, de 82 a 33%. Si eso llaman ustedes tendencia en 10 años, bien. ¿Qué más encontramos? Después, para empezar a matizar estas cosas, tenemos información por tipo y subtipo de institución. En la primera columna, por ejemplo, aparecen universidades, las autónomas y estatales, que básicamente son públicas, y en la tercera columna, que son universidades públicas y privadas. Podemos observar que en la región 1, por ejemplo, para 1990-2000, es decir, juntando, 1990, en la región noreste y en la región sureste tenemos el mayor número de universidades autónomas públicas. Mientras que cuando hablamos de universidades estatales, donde hay más en la centro-occidente. Pero el término universidad solo aparece con mayoría de datos en la región noreste. No le hagan caso al amarillo que puse ahí porque era para distraerlos. Eso sucede de manera semejante para distintas observaciones. Y después, por ejemplo, está cómo se comporta el número de instituciones, pero por tipo de organización. Entonces, por ejemplo, tenemos organizaciones tipo área, tipo campus, tipo centro, de estar, pero cuando uno trata de investigar qué exactamente se refiere con un centro y qué es un tipo conservatorio, no hay claridad, es decir, no hay un dispositivo normativo que nos diga este es un conservatorio, es esta otra cosa. Incluso algunas palabras o categorías que aparecen aquí van a aparecer como subinstituciones, como la palabra sistema, unidad, pero también pueden aparecer bajo otro tipo de denominación. En esos términos, entonces, ¿qué pasa en otros supuestos? Por ejemplo, cuando abrimos la información sobre planes y programas de estudio, entonces salen cosas muy interesantes. Ahí está el listado completo de los planes y programas de estudio que ofrecemos en México, en la región noreste, y en la primera parte tenemos todas las instituciones de educación superior, tipo de organización y demás. Después tenemos qué planes y programas de estudio ofrecen por su varillaria, cuáles de ellos se mantienen de 90 a 2000, cuáles emergen, cuáles desaparecen, y entonces podemos ver que hay unas cosas interesantes. Por ejemplo, las universidades públicas ofrecen más planes de estudio diferentes que las instituciones públicas ofrecen más áreas de conocimiento que las privadas, tanto en 90 como en 2000. Cubrimos más ciudades, en la realidad, las públicas que las privadas. En general tenemos un índice de instituciones de educación superior por ciudad mayores en las públicas que en las privadas. Y lo que les preocupa mucho a la gente, que es la matrícula, cuando uno desglosa por región y por área de conocimiento, por ejemplo, encuentra que entre 90 y 2000 la matrícula del área 1, que tiene que ver con las cuestiones agrícolas, ganaderas y demás, se ha hecho más pública. Es
proporción entre matrícula pública y privada en 90 a 2000 se fue del lado público. En el área 2, que tiene que ver con las ciencias de la salud, sucede exactamente lo mismo. Hoy hay matrícula en el educación superior más en la pública que en la privada. En el área 6, igual sucede, que es el área de ingeniería. Y en el área 4 es donde efectivamente la matrícula privada es mayor que la pública. El área 5, que tiene que ver con educación y humanidades, está en una especie de casi empate. Y entonces esto va a matizarse cuando hablamos por estado, pero esto también tiene que ver con que hay una serie de cosas curiosas, como si se está privatizando la educación superior. Entonces, ¿qué está sucediendo con estas tres áreas? Incluso no hay un término para decir que se hace más pública. Alguien de ustedes me podría decir cómo se pone cuando algo se vuelve más público, que no sea mercado sexual. Repúblico. Porque cuando hablan de privatización, y entonces el término contrario no nos causa trabajo hacer. ¿Renacionalización? No, porque no son nacionales. Hay unas que son estatales y hay otras que ni siquiera son estatales, son de una secretaría. Por eso estos matrices ayudan. Y resulta que una posible estrategia de la educación superior, particularmente a nivel de los tecnológicos superiores tipo C, es que se están creando bastantes, hablamos que en el Estado de México hubo aproximadamente 15, pero que tienen características como si fueran de la privada. Son pequeños en matrícula, es decir, son hasta 1.500 alumnos máximo. Generalmente ofrecen 3 o 4 planes de estudio en una o dos áreas de conocimiento, en un área de conocimiento, y se llega el caso incluso a nivel administrativo que situados geográficamente en lugares cercanos, casi el mismo grupo de profesores atiende las tres instituciones en horarios diferentes, que ya nos platicaban los profesores de trabajo, lo que está buscando es la organización del trabajo. Y entonces esto implica una serie de ahorros y de cosas extraordinarias. Por el otro lado, las instituciones de educación privada se dice, de acuerdo a lo que más o menos rige como más pertinente, que emergen en tres oleadas. Las primeras que emergen en este país, curiosamente, tienen unas cosas directivas que consiguen recursos. ¿Ustedes me pueden decir cómo se llaman esos? Cuando una institución de educación superior privada tiene un comité que jala recursos, es decir, no depende de la matrícula, tienen un patronato. La segunda oleada incluso tiene connotaciones de otro carácter, porque incluso dicen, cuando son no laicas, que alguna de ellas va a competir contra otra vía las becas. Y finalmente aparecen las que usted llama como patito, es decir, son instituciones de educación superior que dependen de la matrícula y por lo tanto entran en una competencia muy interesante. Pero cuando usted ve las colegiaturas de la institución pública, se van a sorprender, de acuerdo a datos del doctor Romano López Zárate, que hay instituciones públicas como las universidades tecnológicas o los tecnológicos superiores que tienen matrículas hasta tres veces más caras que algunas instituciones privadas de la llamada matrícula. Entonces, cuando decimos que se privatiza o que se está en una serie de condiciones, de repente se nos olvida que el consumidor es un sujeto no necesariamente racional. ¿Sí? Porque si el dinero es lo que está llevando a la cartera privada, ¿cómo es posible que dos instituciones que no son de tanto estatus como las universidades tecnológicas o los tecnológicos superiores reciban matrícula, están creciendo y cobran una matrícula mayor que en términos medios que no cobran las instituciones denominadas de la tercera generación? Hasta ahí queda, espero no podemos pasar sus